Hola artistas, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os traemos la restauración clásica de esta preciosa cómoda de estilo alfonsino. Antes de empezar con el trabajo, vamos a ponernos en situación y a explicaros las características que tiene este mueble. Cuando lo recogimos nos dimos cuenta de que tenía indicios de insecto, así que lo primero que hicimos en amastrarle al taller fue darle un tratamiento anticarcoma, un tratamiento completo. Os dejo aquí arriba y en la descripción un enlace a un vídeo donde os explicamos todo el proceso que hacemos nosotros cuando hacemos un tratamiento anticarcoma. También quiero enseñaros cómo está fabricado este mueble. Es un mueble de madera maciza chapada, es decir, tenemos una madera de baja calidad, en este caso es una madera de pino, forrada con una chapa de madera de una madera noble. En este caso, si no me equivoco, es madera de nogal americano. Otra de las peculiares que tiene este mueble es que tiene zonas pintadas en negro. Eso lo hicieron porque esas zonas no tiene esa chapa de madera de nogal y remataron de esta forma, con pintura negra. Ya sabiendo todo esto, vamos a empezar con el trabajo. Como siempre, vamos a comenzar desmontando todo lo que podamos. Vamos a desmontar los herrajes de los cajones. En este caso también vamos a quitar las columnas y las molduras para poder limpiarlas y lijarlas mejor. Con todo ya desmontado, vamos a eliminar el barniz antiguo. Como estamos trabajando sobre una chapa muy fina y que la verdad está bastante cascada, vamos a tener que tener mucho cuidado. Vamos a usar una lija de grano medio, la lija que vamos a usar va a ser de 100 o 120 y vamos a lijar con mucho cuidado. Vamos a tardar un poquito más que si le metemos una lija de 40, lógicamente, pero no corremos el riesgo de comernos la chapa. Como le metamos una lija de 40, nos vamos a comer la chapa casi al momento de meter la lijadora. Así que preferimos tardar un poquito más en el lijado, pero no correr ningún susto de habernos comido la chapa, que eso sí que sería un problema. La suerte que tuvimos en este caso es que el barniz, al igual que la chapa, estaba en bastante mal estado y salía bastante fácil. No supuso demasiado esfuerzo a pesar de haber estado lijando de primeras con una lija de grano medio. Estas piezas que habíamos quitado previamente, tanto las columnas como las molduras, nos costó muchísimo poder limpiarlas. El barniz aquí sí que estaba en mucho mejor estado que lo que era en todo el mueble. Para poder quitarlo nos ayudamos de una lija de mano gruesa, gubias y cepillo de alambre para madera. Aparte, una vez quitado el barniz, la madera había quedado manchada, había quedado teñida, tanto por el barniz como por un tinte que le dieron para igualar con la chapa. Y también la pintura dejó bastante mal. Para quitar estas manchas recurrimos a un buen aliado, que no es otro que el ácido sálico o sal de limón. El ácido sálico se aplica con una disolución de 10:1 con agua y nosotros lo utilizamos con agua bien caliente para que se diluya bien el ácido en el agua. Para usarlo es muy sencillo, con una brocha se aplica la mancha, en este caso nosotros vamos a aplicar a toda la pieza, se deja que actúe hasta que seque bien y luego se limpia otra vez con agua caliente. Aquí os enseño una de las columnas completamente limpia, como veis queda completamente en la madera natural. Ya hemos dejado el mueble completamente limpio. Ahora lo que vamos a hacer es arreglar todas las zonas dañadas de chapa y algún cajón que también funcionaba bastante mal. La chapa está en bastante mal estado, tiene rajas, tiene picotazos y para arreglar todas esas zonas vamos a utilizar masillas. Las masillas que nosotros utilizamos, como prácticamente todos los productos, son masillas al agua. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a mezclar varios tonos de masilla para conseguir el color más parecido a la chapa. La masilla que va a dominar, lógicamente, va a ser la masilla de color nogal, pero vamos a agregar también un poco de masilla de color de roble y un poco de masilla de color caoba. Esto lo hacemos para jugar un poco con el color de la masilla y que no quede un pegote tan artificial, que quede un poquito más natural teniendo varios tonos de color.
Ya con la masilla seca, vamos a volver a lijar toda la superficie. Antes habíamos lijado con una lija de grano medio. Ahora vamos a lijar otra vez todo con una lija de grano fino, esta vez con un grano 180. Con este lijado ya lijaremos también la masilla e igualaremos la superficie. Ya con la superficie lisa y limpia de polvo, la vamos a sellar. Para sellarla vamos a utilizar un tapaporos al agua. Le vamos a dar una buena mano de este tapaporos y vamos a seguir siempre el sentido del veteado que hace la chapa de la madera. En esta parte del trabajo es importantísimo respetar los tiempos de secado que nos indica el fabricante de cada producto. En este caso el tapaporos tarda en secar en torno a 6 horas, es decir, hasta dentro de 6 horas no podemos volver a tocar y hacer nada al mueble. Aquí llegamos a un punto donde tuvo que tomar nuestra clienta una decisión, que era el acabado final. Nosotros le propusimos dos opciones, o todo en madera o combinando como era inicialmente de origen, madera y pintura negra. Finalmente concluimos que quedaría mejor combinando madera con la pintura negra. Como habéis podido ver en la imagen de antes, os he enseñado cómo se vería como si estuviera todo en madera. Para haber llegado hasta ahí, en vez de haber pintado con pintura negra, hubiéramos tenido que teñir todo con nogalina. El acabado que va a llevar este mueble es un acabado brillo, así que el barnizado que le vamos a dar va a ser con un barniz incoloro con acabado brillante. El barnizado le vamos a hacer con una esponja, una esponja de baño, y vamos a dar hasta 3 manos de barniz. Y como siempre, entre cada mano de barniz vamos a pasar con una lija de mano, en este caso va a ser con una lija muy fina, con una lija de grano 500. Como os comenté al principio del vídeo, este mueble tenía insectos. Si os fijáis en la base del cajón, tiene restos manchas de masilla y bueno, eso realmente le da un aspecto bastante feo. Para subsanarlo le vamos a colocar un papel pintado muy discreto. Es un papel pintado de color lino que le va a ir perfecto porque va a ser muy discreto y va a disimular esos pegotes que tenemos ahí de masilla para dejarlo más fino. A este mueble le faltaba un boca llave, así que la decisión que tomamos fue fabricar 4 nuevos. Los vamos a fabricar con un molde de silicona y masilla para modelar. La ventaja que tiene estos moldes es que, como podéis ver, tenemos varios modelos para fabricar, y luego aparte que una vez tenemos el molde y la masilla podemos fabricar las unidades que queramos. Estos moldes son de la marca Redesign with Prima y los tenemos nosotros en venta en nuestra tienda online. Para fabricarlos es muy sencillo. Con la masilla de modelar introducimos un buen pegote de masilla en el molde que queremos utilizar. Luego después con un cúter o una cuchilla quitamos el restante para dejarlo liso y antes de que seque lo demoldamos.
Hay gente que le agrega un poquito de aceite al molde para que no se le pegue. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a pintar este molde con una pintura al agua. Y si agregamos aceite es posible que luego la pintura no nos agarre por ese aceite. Así que directamente lo vamos a hacer así, que con la grasilla que trae la masilla, y antes de que seque no se nos debería de pegar. Quitamos el material sobrante, como puede ser en el agujero del boca llave, y lo dejamos secar para después pintar. Antes de pintar los bocallaves que hemos fabricado necesitamos ver cómo eran los tiradores antiguos. Los limpiamos bien. Os dejo aquí arriba el enlace a un vídeo donde os explicamos paso a paso cómo limpiar unos tiradores de metal. Ya sabiendo el color que tiene el tirador original, vamos a pintar todas las piezas. Para pintar vamos a utilizar una pintura acrílica de color plateado y vamos a pintar tanto los herrajes, los pomos como los bocallaves que hemos fabricado. Esto lo hacemos para que no haya diferencia de color entre unos y otros. Con todas las piezas ya pintadas con el mismo plateado le vamos a dar un toque envejecido. Para ello vamos a utilizar pintura negra, la vamos a aplicar y antes de que seque la vamos a remover, la vamos a limpiar. Ya solo nos queda volver a colocar todas las piezas, todas las molduras en su sitio correspondiente, así que las vamos a colocar y ya podríamos dar por listo este trabajo. Y ya por último lo que vamos a hacer va a ser nutrir las zonas que no van pintadas ni barnizadas. Estas zonas son las traseras, la parte trasera del mueble, el interior de los cajones por atrás o incluso las zonas de madera que quedó en el cajón por dentro. En esta ocasión, en vez de hacerlo con cera natural, lo vamos a hacer con aceite de cedro. Como veis, el aspecto que deja es un aspecto muy parecido al de la cera natural. Y aquí tenemos el resultado final. Como podéis ver, hemos hecho la combinación de color negro con la madera natural barnizada, pero hemos eliminado bastantes zonas de lo que venía pintado originalmente. Esperamos que os haya gustado este trabajo, que nos hayamos ganado vuestro like con este vídeo y nos vemos la semana que viene con un nuevo trabajo de Exclusive Muebles.